acompaña un invitado muy especial, el padre Mario Eduardo Rivas Realpe, quien es el vicario judicial, también párroco de Cristo Maestro y es el coordinador de la Casa de Formación Sacerdotal Cristo Maestro. Padre, bienvenido, muchas gracias por aceptar este espacio de Un Café con Cristo. Muchas gracias, Manuela, y que alrededor de este café podamos compartir de la mejor manera, teniendo a Cristo en medio, teniendo al Señor en nuestros corazones. Muchas gracias, Padre. Padre, cuéntenos un poco acerca de usted y cómo le gustaría que lo recuerden. Bueno, primero soy de San Pablo, límites con el Cauca. Vengo de una familia que entre todos somos 6, somos 4 hijos y mi papá y mi mamá, que confiando en la misericordia de Dios está en el cielo. Viví mi infancia en San Pablo y después de un tiempo fui a estudiar a la universidad y fue allí donde nació prácticamente mi llamado. Bueno, y no sé cómo quiero que me recuerden, pero que recuerden al Señor es lo más importante y que tengan en el corazón al Señor. No a las personas, no a las caras, sino al Señor. Padre, ¿usted recuerda cómo fue el llamado para servir a Dios? En mi vida recuerdo cómo el Señor me fue como orientando. En 10º y en 11 yo me vinculé un poco más a la parroquia, pero no de lleno, me vinculé un poco. Y cuando fui a la universidad ya sentí la falta de tener una parroquia, porque era todo como muy diverso, muy disperso. Y claro, era la academia, era el transporte, era ir a una ciudad, yo soy de un pueblo, es el cambio de cultura, fui a Palmira, entonces claro, como que me hacía falta un refugio espiritual o un fortalecimiento espiritual. Tenía un poco de cercanía con mi párroco en San Pablo y simplemente al sacerdote, vivía yo en Cali, lo conocía así de ir a misa, pero no sabía cómo se llamaba. Sí, entonces como que yo sentía un poco más la necesidad de vincularme más. Sí, entonces en eso yo vine a Semana Santa a mi pueblo y en mi pueblo el sacerdote que me distinguía necesitaba un misionero y me dice, el padre José Leví, que lo recuerdo con mucho cariño, y me dice, colabórame en una parroquia, en una vereda. Yo le digo, padre, yo vine a descansar. Y dice, pero piénsalo. Yo le digo, padre, yo vine a descansar. Y después yo dije, padre, mi excusa es que yo no sé nada. Y el padre José me dice, esta cartilla la haces. Dice, como tú tocas guitarra y cantas, y haces lo de la cartilla. Yo, bueno, padre, lo pienso. Y después fue a un seminarista, que en paz descanse, el padre Esteban, el que me animó más como a ir a esa misión, ¿sí? Y en esa misión, lógicamente, como dice el dicho, dañando se aprende. Entonces yo no sé cómo hice la misión, que es el Señor que hace siempre su obra, pero me fue bien. Y ya como que puse en una balanza, yo dije, bueno, quiero seguir estudiando o quiero pensar bien y redireccionar mi llamado. Y comenté a mi mamá, yo le dije que quería pensar, y mi mamá me dijo, fue en abril, la Semana Santa, me dijo, piénsalo hasta junio, en junio te matriculas a la universidad. O vas a hacer una cosa, pero no debes quedarte haciendo nada. Entonces, claro, yo me fui a retirar de la universidad en ese mes y estuve en mayo en ese buscar. Y en mayo se me presentaron unos encuentros en los cuales yo participé. Y uno de esos encuentros fue en el Seminario Mayor. Y bueno, después las cosas el Señor las fue iluminando, pero fue como en ese ambiente universitario donde nació, luego en la misión que me invitó el padre José,
donde ratifiqué el llamado y después, bueno, la decisión de buscar fue ya iluminada por eso. Qué bonita la manera en cómo llegó, ¿no? Sin esperarlo, sin pensarlo y una decisión tan radical, ¿no? De decir, bueno, dejo mis estudios porque siento ese llamado al Señor. Y ya hablando pues de esos encuentros que tuvo en el seminario, ese primer encuentro, cuéntenos un poco cómo vivió esos años de formación en el seminario. La idea del seminario fue toda orientada por el Señor. Yo fui a ese encuentro en mayo y después en julio nos llegó la carta de aceptación. Y recuerdo, yo entré con el padre Giovanni Espinosa, entramos juntos y el padre Giovanni me dice, nos aceptaron, hay que comprar esto, hay que tener preparado esto. Entonces él muy eufórico. Y yo un poco como que hay que ir pensando bien las cosas, pero claro, Giovanni siempre es así, es muy impulsivo. Y también me fue conduciendo como a prepararme, ¿no? El iniciar el seminario fue una experiencia muy gratificante. Yo había conocido al sacerdote que les decía, al padre Esteban, como seminarista en San Pablo, estaba haciendo su año de pastoral y él se reincorporaba a la formación en teología. Entonces Esteban fue como un padrino, él estuvo muy pendiente de que las cosas marcharan bien. Entonces el inicio fue bueno, iba con un compañero de mi pueblo que lo conocía, iba con Esteban, entonces como que el ubicarme en el seminario fue fácil, el ubicarme. El cambio de clima sí no me favoreció. Bueno, San Pablo no es que sea muy caliente, pero es un clima muy agradable, es el mejor clima del mundo. Entonces el clima sí no me, como que era estar siempre abrigado. Yo venía de Palmira, en San Pablo, donde no se utilizaba tanta ropa, entonces eso como que me desubicó un poco. Y luego la comida, ¿sí? El ambiente, como que eran cosas externas, ¿no? Pero que en ese momento, pues a los años que tenía, como que pesaba y como que uno le hacía mucha importancia. Pero en el estudio fue bien. Inicié a estudiar filosofía, la filosofía bien, pero después cuando pasé a teología muy bien, es decir, ya sentí que era lo mío, ya la formación me direccionaba hacia la pastoral, ¿cierto? La filosofía es pensamiento, son bases para entender mucho mejor la teología, pero claro, la teología ya es lo propio. Entonces en la teología ya muy feliz, gracias a Dios, y también en el seminario se va viviendo ciertos ministerios como el lectorado, como el acolitado, entonces eso también van configurando más la vocación. Sí, entonces fue un proceso muy bonito, agradezco mucho a los padres eudistas que fueron mis formadores y que dieron en sí su carisma, lo dieron total. Eran padres entregados, eran padres de muy buen ejemplo, de testimonio de vida, entonces que eso también anima a decir, vale la pena continuar, vale la pena esta vocación, sí, por el testimonio de muchos, tanto seminaristas como sacerdotes, que a uno lo animan, y muchos laicos que oran, que fortalecen, que miran también la necesidad de la iglesia y cómo lo animan a uno a seguir adelante, ¿no? Pero el camino vocacional en el seminario, una bendición. Ya después de toda esta formación llega el momento de su ordenación. ¿Cómo recuerda ese momento? En mi ordenación presbiteral, primero para diaconado, para presbiterado, uno escribe una carta, ¿cierto? Entonces los nervios empiezan desde el sentarse y escribir, ¿cierto? Entonces el dañar las hojas, claro, por la emoción y el miedo o el temor al compromiso que uno va a escribir, que uno va a pedir. ¿Sí? Entonces ahí empieza todo, como la carta, la emoción del momento de entregar y también de esperar una respuesta, de decir, bueno, me irán a decir que sí, me irán a decir que espero un tiempo. Sí, es como la tensión que uno siente. Luego de que nos dicen que sí, viene el preparar.
el prepararse espiritualmente. Tenemos 5 días de retiros antes de la ordenación, y frente a esa preparación espiritual también viene la preparación logística de lo que uno necesita, pues, los ornamentos, lo que se requiere para la primera Eucaristía, a quién se va a invitar, bueno, cosas externas pero que también conllevan tiempo. Frente a nuestras ordenaciones, en la ordenación sacerdotal hay que elegir un padrino. Es la elección del padrino, es la respuesta del padrino que para mí particularmente fue una respuesta de mucha acogida, de alegría de parte de mi padrino, de sentir suya la ordenación y decir, bueno, hagamos esto, te colaboro en esto, ¿sí? Es decir, mucha gente que se va uniendo a esa alegría y que va haciendo que ese miedo al escribir la carta se mire fortalecido por las personas que lo rodean, por aquellas personas que sienten alegría por el paso que se va a dar y sobre todo que acompañan con la oración por el compromiso que se va a adquirir. Entonces el proceso, el camino es de muchas emociones, ¿sí? Y muchas emociones que son dadas por el Señor, que es lo más importante. Entonces esas emociones no son del mundo, por eso no se las puede decir en cortas palabras o en una entrevista o con un café, sino que es con la vida y con el servicio que más se puede expresar la unión y el agradecimiento porque Dios ha fijado en mí. Qué bonito escuchar todo su agradecimiento, escuchar la manera como se refiere a cada una de las cosas que hacen parte de esa formación, que hacen parte de su vida como en el proceso pues para llegar a ser sacerdote. Me llena de alegría y me llena de mucha esperanza escuchar cómo todos los retos, todas las dificultades y todas las cosas por las que ha atravesado siempre la recibe de una manera súper agradable, siempre la recibe con un gracias. Padre, ya estamos terminando un poco esta conversación y queremos agradecerle a Café Páramo por habernos recibido el día de hoy aquí en sus instalaciones y por su maravilloso café de Nariño, que el Padre está súper contento, le gusta mucho. Aunque se nos enfrió, pero está muy bueno y les agradecemos a Casa Páramo por su acogida. También agradezco que me hayan invitado a este café y que, como lo decía al inicio, que siempre Cristo nos fortalezca para que nuestras vocaciones y nuestros llamados siempre busquen al Señor y que sea Él quien direccione siempre nuestras vidas. Padre, sus palabras nos inspiran y nos recuerdan que esa respuesta tan valiente y tan amorosa al llamado de Dios es bastante gratificante para nuestras vidas. Y a ustedes que nos ven desde casa, los invitamos a preguntarse qué propósito tiene Dios para nuestras vidas. Esto fue Un Café con Cristo y con el Padre Mario Eduardo Rivas Real. Hasta la próxima. Gracias. Thank you.